Emisión y de forma gratuita a través de TDT. En el mundo hay mil maravillas, no te quedes sentado en esa silla. Mira por la ventanilla, es la ocasión. Aliméntame con tu información. Con Wikis, exprésate en mi red porque en internet compartir es entender que esa red social la creamos todos, que hay distintas voces, diferentes modos. Entra ya a nuestra red, es Wikis. Wikis. Hola amigos de Wikis, mi nombre es José. Y mi nombre es Salomé. Y hoy estamos en la semana de los medios de transporte. Bueno, hoy tenemos dos videos buenísimos. Nos los envió Juan Felipe. Él nos va a hacer un recorrido por el SITVA, Sistema Integrado de Transporte de Valle de Aburrá, pero solo va a ir al metro y al metro cable. Él vive en el barrio de La Aurora y nos va a mostrar cómo utiliza el metro cable, un medio de transporte masivo en los barrios de Medellín, que son en Loma. Y Juan Felipe va a tener en exclusiva poder ver en la cabina del metro. La cabina del metro, pero no es cualquier cabina, es la cabina del conductor. Nos va a mostrar cómo es y cómo funciona. Así que disfrútenlos, Porque esto es Wikis. Hola amigos de Wikix, yo me llamo Felipe y vivo en el barrio La Aurora de Medellín y para transportarme utilizo el Metrocable y hoy se los voy a mostrar. Hola amigos de Wikix, voy en una cabina del Metrocable. A nosotros los ciudadanos nos sirve para transportarnos y nos sirve a todos porque no hay que hacer filas y no hay tapos. Y entonces esto también ayuda al medio ambiente. Y este Metrocable nos une a los barrios de La Aurora, Vallejuelos, Juan 23 y también como San Javier. Y para vacaciones vienen muchos turistas que quieren conocer nuestros barrios. Y mucha gente le da miedo porque estamos en el aire, pero como yo ya estoy acostumbrado, a mí ya no me da miedo. Y el Metrocable tiene una gran ventaja que es, nos ahorra tiempo para nosotros ir a otros lugares y nos lleva muy rápido de un lugar a otro. Y las estaciones son muy bonitas porque tienen pinturas, tienen mosaicos y tienen mucha clase de arte. Y eso a nosotros nos entusiasma para transportar. Es bueno tener un Metrocable en el barrio, ¿por qué? Porque nos ayuda a transportarnos más rápido. Mientras que en otros buses tenemos que hacer filas y tenemos que pagar el pasaje un poco más caro. Ya nos estamos aproximando a la estación La Aurora, que es donde yo me bajo para llegar a mi casa. Ya llegamos a la estación La Aurora. Hola amigos, el Metrocable tiene una gran ventaja y la gran ventaja es que tiene un buen programa llamado Amigos Metro, al cual yo pertenezco. Cuando nos transportamos en el metro, somos respetuosos y por eso le cedemos el puesto a otras personas que lo necesitan. Bueno, Wikix, este es el Metrocable en el que yo me transporto y este Metrocable está ubicado cerca de la estación La Aurora. Ahora vamos hacia la estación del metro. Les tengo una primicia, vamos a conocer la cabina del conductor del metro. Hola amigos de Wikix, ya estoy acá en la cabina del conductor, él es Julián. Hola Vicky, ¿cómo estás? Te tengo una pregunta, ¿qué se siente transportar tanta gente? Juan, es para mí un orgullo transportar tanta gente, hacer parte de la movilidad de tantos usuarios y tener una buena vista de toda la ciudad. ¿Y
cómo sabes a qué horas tienes que marchar? Juan, nosotros marchamos por la señal que vemos allá al fondo. Esa señal nos da aspecto permisivo, que es como decir un semáforo en la calle. Esa es la que nos da la salida. Julián, ¿y qué pasa cuando se frena un tren? Bueno, Juan, le cuento, nosotros estamos preparados, nos dan una capacitación durante 5 meses para manipular todo este tablero de mando donde tiene varios pulsadores. Desde acá podemos solucionar la falla eléctrica. Muchos pensarían que nosotros como conductores andamos con un destornillador, una llave, y no es así. Simplemente tenemos pulsadores y tenemos todos estos térmicos. Desde acá se solucionan las averías, posibles fallas eléctricas del tren. Julián, ¿y a cuánta velocidad máxima puedes andar? Juan, podemos marchar a 80 kilómetros máximo. Este reloj es el que nos indica, no podemos ni sobrepasar ni estar por debajo de esa velocidad. Está la palanca de marcha, podemos marchar con el tren o podemos darle un frenado al tren. Julián, ¿y será que yo te puedo acompañar para hacer un recorrido y mostrarle a Wikix cuál es tu trabajo? Claro, Juan, desplacémonos y lo invito para que hagamos un recorrido en la cabina del tren. utiliza mucha gente y gracias a Julián este medio de transporte está funcionando. Yo creí que esto máximo tenía 10 botones, pero me encontré con una cantidad de botones. Aquí termina mi primicia, pero seguiré conectado con la Wikired. Chao. Le agradecemos a Juan Felipe por mandarnos sus videos, estuvieron súper chéveres. Yo les voy a hablar de un medio de transporte muy conocido y uno de los más antiguos, que es la bicicleta. La bicicleta se compone de 2 ruedas, un marco, un manubrio y una silla. Además, es un medio de transporte ecológico y te puedes llevar a cualquier parte sin ningún costo. Miren que hay personas que han recorrido un continente entero solo con la bicicleta. José hasta está empezando, va a 1 cuadra, pero está en progreso. Lento pero seguro. Amigos de Wikids, recuerden que tenemos Instagram y queremos que nos manden fotos desde muchas partes de Colombia. Por ejemplo, desde Cali, mándenos fotos del mío. Desde Bogotá, el Transmilenio. Desde Pereira, el Metrobús. Desde Barranquilla, el Transmetro. Y desde muchas otras partes donde tengan medios de transporte masivos. Mañana les vamos a traer más, porque esto es Wikids. Y divertirse igual. Profes Melos, llegó el programa más sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar, imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos, para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, para crear, sonreír y jugar. Profes Melos.
días, niños y niñas. Bienvenidos a 2 nuevas clases de Profes Melos. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Aleja, súper bien. ¿Y cómo vas tú? Excelente. Por acá practicando de nuevo la canción que creo que hace ratico no la escuchábamos. Siento que sí. Así que niños y niñas, aprenderse esa canción porque es muy divertida para movernos. Además, Profes Melos, para aprender, para divertirse, para disfrutar. Profes Melos. Y con espinitas y que podemos bailar Ay, y Dios cantar mío. esa canción genial. Bueno, el día de hoy, para la clase de artística, ¿qué tenemos? Aleja, hoy tenemos un tema muy interesante que se llama profundidad y perspectiva. Vamos a aprender a hacer esos cuadros en ese plano, ¿cierto? En esas 2 dimensiones, pero a que generemos esa ilusión de que está en 3D. Entonces, imagínate. Y por ahí vi que la profe, Yasmín, tiene una cosa que hicimos el año pasado, unos dioramas. Yo no sé si lo recuerdan, ahorita van a retomarlo con ella, pero con eso construimos un cuadrorama para contar historias. Así que con esta clase de profundidad y perspectiva también vamos a transversalizar el área del lenguaje con el cuadrorama. Y hoy tenemos entonación de lecturas, cómo leer para divertir a otros, para enganchar a nuestra familia, porque leer así como sin emoción, sin sentir absolutamente nada es muy aburrido. Así que hoy vamos a hablar de la entonación. O sea, profe, que eso de la entonación es como cuando uno canta algo parecido así. Más o menos, hay que sentirlo Chévere. para que pueda transmitir el mensaje, así que hoy vamos a hablar de eso. Entonces, si quieren conocer un poquito más de estas 2 clases, no se vayan, que vamos a estar hoy con 2 clases muy divertidas en Profes Melos. Chao. Bueno, damos inicio a nuestra clase de lenguaje, que el día de hoy está dedicado a la entonación de lecturas. Por acá tengo un cuento que me gusta mucho, Tito y Pepita, ya lo hemos leído en nuestras clases de lenguaje, pero me parece que este cuento está muy bien para el tema que tenemos hoy. No voy a leer todo el cuento, pero me voy a centrar en unas cartas que se comparten este par de hámster. Son amigos y se enojan. Y resulta que para hablar de entonación está muy bien. Así que dice así, se empiezan a enviar estas cartas y dice: Pepita, la horrible, eres tan mocosa que pareces una babosa. Tu cara es fea, aplastada como una oblea. Tito. Eso le escribe Tito a Pepita. Vamos a ver qué le responde Pepita. Dice Pepita: Tito el bobito, tu nariz parece un banano, tu boca es como un grano. Para todos sería más sano que te caiga encima un piano. Pepita. Y estas cartas empiezan a ponerse así, súper pesadas. Y para eso está muy bien la entonación. Porque la entonación, cuando entonamos las lecturas que hacemos, expresamos una cierta emocionalidad. Por ejemplo, en esta lectura, en esas cartas tan duras que se están enviando Tito y Pepita. La meta para el día de hoy es enriquecer la lectura de cuentos a partir del cambio de la voz y la expresividad. Entonces, expresar con la lectura. Las palabras dicen mucho, pero si la acompañamos de una buena entonación, podemos transmitir un mensaje distinto a quienes nos escuchan. La entonación es la línea melódica con que acompañamos el lenguaje oral en nuestras oraciones, es decir, cómo suena. A veces sabemos que nuestra mamá nos está regañando por la voz que tiene, entonces dice, muy bonito, y uno ya sabe que es como un regaño. Es una variedad de tonos con los que se pronuncian los mensajes. Entonces, cuando sentimos amor, cuando sentimos rabia, cuando sentimos melancolía, cuando estamos tristes, a veces podemos descubrir esas emociones por el tono de la voz. Entonces, cuando estamos al teléfono, por ejemplo, y alguien está muy triste, podemos sentir esa tristeza solamente por la entonación que tiene la voz. Hay un tema con la entonación que tiene que ver con el acento, que es la intensidad o fuerza con la que se pronuncia la sílaba de una palabra.
Es decir, por ejemplo, yo en esta lectura que hacía ahorita, vamos a ver otra carta. Entonces dice, miren la entonación y el acento que pongo en ciertas palabras. Ridícula Pepita, cuando comes guayaba se te escurre la baba, mientras sale de tu nariz una gorda lombriz. Tito, ¿sí ven? El acento que pongo es como la intensidad que pongo en ciertas palabras para subrayarlas y para poner más fuerza en ellas. La entonación tiene que ver con la variación del tono de la voz de una persona al hablar. Puede indicar algún tipo de matiz expresivo referente al mensaje o a la propia persona. Entonces, mire eso, le da un matiz expresivo. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Sí? ¿Qué quieren expresar mis palabras? Por ejemplo, este cuento, Guillermo Jorge Manuel José, también está bien, me encanta cómo empieza, porque va muy bien también para expresar lo que estamos hablando sobre la entonación. Dice, había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José. Y ¿saben? Ni siquiera era un niño muy grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, entonar la lectura que hacerla plana. Plana es como sin intensidad, sin entonación. Por ejemplo, había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José. Es diferente así digo. Había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José. ¿Sí ven la diferencia? Entonces entonar las lecturas es muy bonito porque podemos provocar que el otro entienda el mensaje, también sienta cosas en el cuerpo cuando le leemos y comprenda un poquito la expresividad que hay detrás de esas palabras. Vamos en estos momentos con una invitada, Claudia Patricia Quintero Londoño. Ella es una profe de lenguaje que es muy apasionada con la lectura. De hecho, muchos de los cuentos que he traído acá ya me los ha recomendado. Y quiero que nos lea un cuento que no hemos conocido todavía en Profes Melos. Un cuento muy gracioso que nos va a hacer reír mucho, pero además quiero que estemos muy atentos observando cómo lee, porque la entonación está allí, digamos que va a ejemplificar muy bien el tema de la entonación. Entonces vamos a hablar con ella, la vamos a conocer y ella nos va a regalar una muy bonita y graciosa historia para ver qué les parece. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Aleja, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo van? Muy bien, por acá hablando de la entonación. ¿Qué tal este tema? Importantísimo, importantísimo, porque de ello depende también en gran medida que cuando le leemos a los niños nos convirtamos como en unos encantadores de serpientes o como unos aedos o como unos rapsodas o como unos juglares que eran los que se encargaban de recitar en las plazas, en Grecia, en España, y que con su entonación lograban acoger al público. Entonces imagínate ahora cómo es de importante, eso no ha cambiado, eso ha sido un asunto histórico desde nuestros inicios y bueno, es un tema que en este momento cobra bastante relevancia porque el asunto de la literatura infantil tiene en este momento pues bastante peso a nivel social y a nivel cultural. Excelente. Claudia, para los niños y niñas que te están viendo, ¿qué es eso de la entonación? ¿Cómo que eso a qué se refiere? Bueno, como lo mencionaste al comienzo, Alejandra, la entonación, si lo vamos a decir desde el diccionario de la Real Academia, podemos decir que es la variación de la altura tonal de la voz con que se pronuncian los enunciados, ¿cierto? Con que se pronuncia un mensaje. Pero si lo vamos a traer a algo más tranquilo, más del contexto, más de la lectura, pues yo podría decir que la entonación es la musicalidad con que leemos. La entonación es ese juego que hacemos con los signos de puntuación. Yo invitaría incluso a las profes de primaria, sobre todo, para iniciar a los niños en este asunto de la entonación, a que esos signos de puntuación los marcáramos con color distinto, hiciéramos las formas para que los niños las toquen y sepan que esos signos de puntuación son los que permiten que nosotros podamos leer de una manera más melódica, de una manera con mayor sentido, con mayor significado.
Entonces esos signos tienen que ver con el punto, la coma, los signos de interrogación para nombrar preguntas, pero también los signos de admiración. Está muy interesante lo que nos dices, pero queremos escuchar una historia. ¿Qué tal si nos entonas, nos musicalizas un cuento? Claro que sí, con todo gusto. Hoy les traigo una sorpresa. Va a ser sorpresivo para muchos porque es un tema que de pronto nos desacomoda, que nos desajusta y que uno diría, bueno, trato este tema con los niños, se los leo, pero los grandes somos los que nos llenamos de un montón de prejuicios y de ideas erradas. Entonces este cuento se titula, ¿cómo lo pongo? Las princesas también se tiran pedos. Las princesas también se tiran pedos. Ok. Lo escribió Ilan Brennan y lo ilustró Yonit Silverman. Miren pues. Ok, vamos a iniciar. También se tiran pedos. Vamos a iniciar. Dice así. Para Talín, la reina de mis princesas, Ilan. A ver, alcanzo a poner el libro, de manera que lo puedan observar. Al regresar de la escuela, Laura llamó a su padre y le preguntó, ¿las princesas también se tiran pedos? ¿Por qué quieres saber eso? Le preguntó su padre, un poco curioso. Es que por la escuela dicen cosas, pero antes de contarte qué ha pasado, quiero que respondas a mi pregunta. Creo que sí, que las princesas también se tiran pedos, le respondió su padre con toda la delicadeza del mundo. No puede ser, papá. La discusión que hemos tenido en la escuela ha sido por eso. Marcelo nos ha dicho a las niñas que Cenicienta se tiraba muchos pedos. Todas le hemos dicho que eso era imposible, que ninguna princesa del mundo se tira pedos. Pero ahora creo que Marcelo podría tener razón. Papá, ¿tú cómo sabes que las princesas se tiran pedos? El padre, a quien le gustaban los libros y las buenas historias, como a su hija, se levantó, se dirigió a la biblioteca, miró a Laura y le hizo un gesto con el dedo sobre sus labios. Le decía que debían permanecer en silencio. Tras unos minutos de búsqueda, el padre encontró un libro que, por su aspecto, debía de tener más o menos 200 años. ¿Qué es eso, papá? El padre puso cara de misterio. Se acercó con su hija al escritorio, cerró la puerta de la biblioteca y le dijo en un susurro, este es el libro secreto de las princesas. El libro secreto de las princesas. ¿Y qué cuenta ese libro, papá? Todos los secretos de las princesas más famosas del mundo. Incluso hay un capítulo titulado Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo. ¿Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo? ¿Qué quiere decir eso, papá? En este capítulo tenemos algunos relatos muy secretos sobre los pedos que se han tirado las princesas. ¿Por quién quieres que empecemos? Por Cenicienta, papá, por Cenicienta. El padre pasó algunas páginas del libro hasta que llegó a la que buscaba. La leyó y le dijo a su hija, ¿recuerdas la noche del baile de Cenicienta? ¡Sí! Aquella noche ella estaba muy nerviosa. Antes de ir al baile se había comido 2 barritas de chocolate que la madrastra tenía escondidas en la despensa. A la hora del baile, el príncipe apretó muy fuerte la cintura de Cenicienta
ella no lo pudo soportar y soltó un buen pedo, justo en el mismo momento en que el reloj daba las campanadas de medianoche. ¡Caramba, papá! ¿Eso quiere decir que el príncipe no lo notó? No, hija. ¿Y Blancanieves? El padre pasó algunas páginas, las hojeó y luego dijo: la comida que cocinaban los enanos era muy pesada. Les gustaban el bacon, la col hervida, los quesos de todo tipo, los pasteles de albaricoque. Blancanieves ya estaba un poco harta de toda aquella comida llena de colesterol. Cuando la madrastra le dio la manzana envenenada, ni siquiera llegó a probarla. Soltó un pedo tan pestilente que resultó ser tóxico. ¡Ah! Por eso se desmayó. ¡Ah! Y por eso los enanos la pusieron en una urna de cristal para que nadie notara el mal olor. Así es, hija mía. ¿Y cómo pudo el príncipe acercarse tanto? Aquí en el libro pone que el día que el príncipe pasó por el bosque y vio la urna de cristal, tenía una gripe descomunal y la nariz muy tapada. Vaya, si no llega a ser por la gripe, Blancanieves aún estaría en la urna. Puedes estar segura, le respondió su padre, convencido. ¿Y la sirenita? El padre buscó entre las páginas del libro y finalmente le dijo: era la princesa que mejor podía ocultar sus problemas gástricos. Cuando daba aquellas vueltas dentro del agua, era solo para disimular. Y cuando emergían las burbujas, decía que eran las algas que eructaban. Pero, aunque se tiren pedos, continúan siendo bellas princesas. ¿Verdad, papá? Ya lo creo, hija. Son las princesas más bellas del mundo. Pero hasta las princesas sueltan algún pedo. Lo importante es que no cuentes este secreto por ahí. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Me encanta esa historia porque nos presenta un correlato de lo que conocemos de las princesas. Como decía el papá de esta niña, eso es un libro secreto. A casi nadie se lo cuentan. Claudia, ¿qué es importante, por ejemplo, para leer de la forma adecuada, digamos, marcando la entonación adecuada? ¿Qué sugieres que hagan los niños y niñas cuando deseen leer un cuento? Bueno, yo creo que inicialmente es un compromiso de los adultos que cuando le vamos a leer a los niños conozcamos el libro con antelación, lo repasemos, lo releamos y miremos si esas oraciones que están en el libro, esas frases, esos enunciados denotan tristeza, denotan alegría, denotan euforia, denotan rabia, denotan miedo, y no tener como ese miedo precisamente a gesticular mucho con los niños, a mover el cuerpo. Después de todo, nuestras emociones se reflejan en gran medida en nuestro rostro y en la postura del cuerpo, ¿cierto? Entonces yo creo que inicialmente, si la palabra suene un poco maluca, es cuando el niño nos ve leyendo, le estamos transmitiendo también un saber y unas posibilidades. Entonces, en esa medida creo que es un poco primero el compromiso del adulto, mostrarse como modelo, mostrarse como ejemplo, y para los niños con toda seguridad va a ser más sencillo. Incluso lo digo por mi sobrina Antonia, que tiene 5 años, y ella ya conoce algunas partes del libro, y cuando yo voy a llegar a ciertas partes donde a ella le ha causado risa o cierta emoción o como suspenso, ella empieza a adoptar unos gestos en su cara, en el cuerpo, y entonces se da uno cuenta de que este ejercicio con los niños realmente pues vale la pena y es bastante efectivo, si le queremos decir. Excelente. Entonces rescato, para recapitular un poco, conocer el libro antes de leerlo. Hay que tocarlo, ojearlo, leerlo, releerlo.
también practicar la lectura, ¿por qué no? Frente al espejo, frente a otro adulto, frente a otro niño. En fin, yo creo que ensayar nos va muy bien cuando queremos leer bien un libro. Segundo, marcar bien los signos de puntuación de los que nos hablabas ahorita. Eso es fundamental. Y tercero, intentar expresar las emociones que el libro plantea. Cuando es risa, cuando es llanto, cuando es admiración, es decir, todas esas emociones que el libro nos va relatando también. Claudia, bueno, un último consejo que tengas que dar a los niños y niñas que quieran leer libros de manera musicalizada. Bueno, para los niños, digamos que podría pensarse en que miren muchos libros. En este momento hay una oferta hermosa de libros álbum. Esas ilustraciones que traen los libros álbum son el complemento para el texto. Ellos son un matrimonio perfecto, ilustración y texto. Entonces, esos gestos que tienen los personajes, esos movimientos del cuerpo, también hay que prestarles atención, y yo sé que casi que es lo primero que llama la atención de los niños. Entonces, encontrar que hay un complemento entre el texto y la ilustración puede ser un camino, pues, para que los niños sepan qué nos va a decir ese texto y cómo podemos empezar a entender de una mejor manera esa historia que nos trae. Y definitivamente empezar también a hacer unos ensayos de cómo, también sin pena, de cómo suenan los signos de puntuación, cómo se deben entonar, cuándo la voz debe bajar un poquito, cuándo la debemos subir, cuando hay signos de interrogación. Entonces, conocer un poco mejor sobre esos signos es bastante importante, porque definitivamente son un porcentaje alto, representan un porcentaje bastante alto a la hora de hacer una buena entonación en la lectura. Bueno, Claudia, encantada de tenerte en Profes Melos. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, yo creo que los niños quedaron encantados con ese cuento. Quería que lo conocieran y qué buena manera de presentárselos. Muchas gracias. Sí, Alejandra, fue con todo gusto y espero que les haya gustado. Excelente, nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, despedimos hacia nuestra invitada y según lo que ella nos decía, entonces está bien. Recordemos mostrar la ilustración cuando leemos y dice, vamos a cazar un oso. Este también me gusta mucho para hablar de entonación porque los enunciados se prestan bastante. Solo voy a leer esta página para cerrar así nuestra clase. Vamos a cazar un oso grande y peligroso. Ojo acá con los signos de puntuación. Miren, eso es una pregunta. ¿Quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Y vamos a cambiar acá la entonación. Un campo de largos pastos verdes. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Entonces miren cómo la entonación también va motivando a que la otra persona esté atenta a seguirnos el relato, a seguir en la lectura que estamos haciendo. Mostrar la imagen, conocer el libro antes de leerlo y seguramente eso va a provocar mucho la escucha atenta de nuestro público. Vamos a dejar acá este primer momento de la clase y ahorita volvemos para hablar de la entonación. Chao. Para leer. Hola, profe Aleja. Para leer hay que entonar bien, porque ¿de qué nos sirve leer? Si el que escucha no llega a entender, leer es algo fundamental. Es el arte de las cosas simples, pero si no entiendes ni tú mismo, entonces dime para qué sirve. Leer no es pasar ojos y voz, como enfocando un simple paisaje. Es lograr interiorizar bien tono y objetivo del mensaje.
y eso es imposible de lograr cuando el cerebro no se concentra, porque es muy falso aquello que dicen que la letra con sangre nos entra. Para leer, para leer, para leer hay que entonar bien, porque de qué nos sirve leer si el que escucha no llega a entender. Tenemos un mensajito por acá, miren esto, dice Luceli Arenas. Profe, usted sí que hace súper bien la entonación. Incursionar en teatro sería un éxito. Saludos. Buena recomendación y me gusta el teatro. Bueno, hay que mirar con espinita a ver qué nos enseñan estas clases de artística. Bueno, hablando de entonación, miren, este cuento es muy bello. Se llama Guillermo Jorge Manuel José. Y sí, es un niño que tiene 4 nombres. ¿Alguno de ustedes allá en casita tendrá 4 nombres o solo 2? Y este niño dice, le gustaba a la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano. Y también el señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. Jugaba con el señor Arrebol, que estaba loco por el béisbol. Hacía mandados para la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera, y admiraba al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. Nos llama Miguel Ángel de Sabaneta. Vamos a ver qué nos dice Miguel. Hola. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Ay, esa voz tuya está muy melodiosa. Estás como feliz. Tu voz me expresa como felicidad. La siento así. ¿Es real o no? Sí. Miguel, ¿tienes un librito por ahí a la mano? Sí, tengo uno que... Espera, yo... por acá lo tengo. Espérate, por favor, lo busco. No. Claro que sí, yo te espero. Resulta, ¿tú sabes qué es la libromancia? Sí, ya encontré mi libro. Miguel, ¿sabes qué es la libromancia? No. Mira, tú haces así, vas a coger tu libro y lo vas a hacer así y lo abres en cualquier lado. Espera que no me ha llegado la imagen. Bueno, y cuando donde te aparezca nos vas a leer con entonación, entonando la lectura de manera adecuada. Bueno. Listo. Yo me llegó la imagen. Ya sabes qué es la libromancia, entonces vamos a hacerlo. Nos vas a leer. Listo. Pero recuerda marcar signos de puntuación, poner una voz bien melodiosa al leer, como que los niños y niñas que te escuchen deben estar así. ¡Oh! Esa lectura. Sí, señora. Ya encontré la imagen, ya paré en la hoja. Bueno, ahí paraste. Dice, es la 82. En la página 82. Espérate, te doy la entrada. 1, 2 y 3, ya. Los chicos cruzaron miradas de indecisión y fastidio. Quizá para darse importancia, no obstante, Víctor dijo, bueno, podemos jugar chicos contra chicas. No vale, protestó Marga. Seríais 4 contra 3. Os damos a Lucas, propuso Víctor. A Lucas no le gustó la idea que lo dieran como si fuese un polo de fresa, narices. ¿Y por qué no a ti? ¿O a Luis? ¿O a César? Lo echarían a suerte. Miguel. Señora. Excelente, te felicito. Me gusta cómo marcaste ahí los signos de interrogación en la pregunta y cómo subías. A mí me gusta cuando se sube un poquito la voz porque uno es como, ¡oh! Está conectado uno con esa lectura. ¿Qué libro es? Señora. ¿Qué libro estabas leyendo? Es un libro que recomiendo mucho. Se llama El Maestro Ciruela de novela de ocasiones Edilux. Me encanta ese libro. Ese maestro está como medio loco a veces. Sí. Es muy bueno. Así, yo a veces también soy como el maestro Ciruela, así como toda alocada, pero me encanta. Ese libro es muy bonito porque además ese es un buen maestro. Y lo más lindo fue el final. ¿Y lo más lindo es qué? Fue el final, aunque también me dejaron con confusión, porque no entendí bien, porque resulta que el otro maestro no tenía los mismos aprendimientos que este. Creo que bueno, cuando uno no entiende un final, pues está bien releerlo en otro momento distinto, porque seguramente eso le abre más claridades en otro momento. ¿Qué te parece? Tal vez puedas leer las últimas paginitas nuevamente a ver si
te aproximas distinto a ese final. Bueno, Pues, Miguel, Bueno, ¿quieres dejar un saludito? quiero dejar un saludo a mi escuela María Auxiliadora, a mi profesora Adela Orrego, a todos mis amigos de mi salón y a la rectora de nuestro colegio. Chao. Bueno, muchos besos para ti, Miguel. Gracias por estar en Profes Melos. Chao. Bueno, nos llama Angeli, nuestra amiga Angeli. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿y tú? Angeli, mira lo que tengo por acá. Cuentos fantásticos de las 1001 noche. Profe, qué felicidad saber que sí te leíste el cuento. ¿Tienes tu libro por ahí? Sí, profe, claro. ¿Qué tal si jugamos libromancia? Explícame cómo es el juego, profe. Mira, tú mueves el libro así, así, así y lo paras en alguna página cualquiera y ahí empezamos a leer. ¿Te parece? Me parece. Por ejemplo, a mí me resultó este. Desde la muerte de mi marido no se me había ocurrido aún volverme a casar, pero en tal ocasión no pude negarme ante una persona tan bella. ¿Cuál te pareció a ti? A mí me apareció El comerciante y el genio. Ay, me encanta. Pero recuerda que la clase es en la entonación, entonces lo vas a hacer marcando las pausas, la respiración, el ritmo, con cadencia. Vamos a leer con melodiosidad. Dale. Señor, había en otro tiempo un comerciante que poseía grandes riquezas en bienes raíces, en género y dinero en efectivo. Tenía además muchos dependientes, empleados y esclavos. Se veía obligado de cuando en cuando a hacer viajes para reunirse con sus corresponsales. Un día que los negocios de importancia lo reclamaban lejos del lugar que habitaba, montó a caballo y partió con una maleta a la grupa, en la que había puesto algunas provisiones de galletas y dátiles, porque tenía que atravesar un país desierto en el que no habría encontrado con qué vivir. Profe, ese es el primer párrafo. Excelente. Angeli, tu personaje preferido es... Yo ya tengo mi personaje preferido de este libro. ¿El tuyo cuál es? Sherezade. Ay, lo supuse. El mío también es Sherezade. Qué mujer tan inteligente. Cuéntale a los niños quién es. Sherezade fue una mujer muy ingeniosa que, a pesar de que se quería arriesgar a estar con Shahryar, daba la orden de matar a las mujeres, ella tuvo un plan muy inteligente en el que contarle una historia a la hermana que se llama... profe, ¿me recuerdas el nombre? Dinarzade. Dinarzade. A ver, yo miro. Un camarote y que Dinarzade le dijera a ella, cuéntame uno de esos cuentos que tanto me contabas a mí. Grandiosos. Ella, entonces, cada noche ella los dejaba en incógnito y después Dinarzade le decía eso una y otra vez, haciéndole más curiosidad a Shahryar, quien, cuando la última historia que fue contada en este libro fue Ali Baba y los 40 ladrones, contando también una historia de una que había criado Ali Baba, una chica en la que fue muy fiel. A lo último, esa fue como una reflexión para Shahryar, que después, con ese plan, ella, Sherezade, se casó con Shahryar y después le dio la mano a Dinarzade para que se casara con su hermano Shahzenan. Qué resumen, qué buen resumen. Me encanta. Porque además este cuento se lo vamos a recomendar hoy a los niños y las niñas. ¿Por qué piensas que los niños y niñas deberían leer esta historia? ¿Qué crees? Porque además de mostrarnos la inteligencia de una mujer para defenderse a través de sus ingeniosos planes, también nos muestra el pensamiento errado de un hombre al creer que todas las mujeres son las mismas. Me encanta. Además que yo por acá, mira, separé un fragmento que tiene que ver con eso. Mira, después de haber sido testigo de estas infamias,
Continuó, llegué a la conclusión de que todas las mujeres están inclinadas a lo mismo y que no pueden resistir a su inclinación. Este fragmento lo separé porque en este libro decían todas las mujeres estamos inclinadas a la infidelidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Como que dice inclinadas al mal, a la infidelidad, al engaño. Para nada de acuerdo. Entonces quise comentarlo con algunos niños y niñas de mi escuela y pues por eso separo algunos fragmentos porque rico conocer todas esas historias. Además, ¿qué tal te parece este libro que es muy diferente a los otros? Va llevando una narración tras otra, tiene como 1000 historias dentro de la historia, ¿viste? Sí, profe. ¿Cuál es tu historia preferida de todas? Espera, yo la busco. Hay varias. Que tengo 2 historias favoritas. Sí, dime cuáles. Yo les voy mostrando aquí a los niños y niñas cuáles. Ahí está. Dice, historia de rey Shahriar y de su hermano Shasenan. El asno, el buey y el labrador. El comerciante y el genio. Historia del primer viejo y de la corza. Esa historia me pareció sorprendente. Historia del segundo viejo y los 2 perros negros. Historia de Amina. Historia de Ali Baba y los 40 ladrones. Entonces, todas las historias tienen una relación. Todas se conectan con algo. Y, bueno, esta mujer narra las historias de una manera fenomenal dentro de este libro, por eso se lo recomendamos. ¿Cuál es tu preferida? La historia del segundo viejo y los 2 perros y la historia de Amina. Esas 2 me gustan mucho. Excelente. Esta historia habla de hadas, de magos, de transformaciones de humanos en animales, de muchas cosas que hacen los seres humanos cuando toman malas decisiones, pero también habla de la tristeza, del dolor, de la reparación, del cuidado, habla de muchas cosas. Sí, profe. Bueno, además, hay una parte en la historia de... déjame acordar. Ay, profe, se me olvidó lo que te iba a contar. Que hay una parte que pues estamos hablando de que esta historia habla de la condición humana. Ya, profe, espera, ya me acordé de lo que te iba a contar. Sí. Hay una parte en la que Sherezade cuenta de un hombre y un sultán, en la que el sultán iba a matar al hombre porque comió y estaba tirando eso por los ríos, por el césped, y el sultán dice que eso era su hijo. Es como decir que la tierra es su hijo, entonces lo iba a matar. Después de 3 historias que también tiene incluida eso, dejó la tercera, Sherezade, en incógnito, porque dijo, yo no estoy segura cuál es la historia, no la sé, pero estoy segura de que fue tan buena que el sultán perdonó al hombre. Y me gusta porque hay vidas que se salvan por contar historias en este libro, ¿cierto? Le perdonan la vida a alguien por varias historias que se van narrando. Entonces es un libro... Y al comerciante, era un comerciante. Angeli, una pregunta, ¿qué otro título le pondrías a este libro ya conociendo los relatos? ¿Qué otro título podría tener? Las historias fantásticas de Sherezade. Excelente. O la mujer que salvó a otras mujeres, porque finalmente salvó a muchas mujeres de donde vivía. Los padres, los esposos, los tíos, los familiares masculinos se ponían muy tristes. Sí. Angeli, bueno, ¿quieres dejar un saludito? Qué rica esta conversación. Yo creo que los niños y niñas ya quedaron provocados con esta historia. Vamos a dejar un saludito para cerrar nuestra clase. Profe, antes del saludito, me atrevo a hacer un reto de Rin Renacuajo para enviarlo a Profes Melos. Genial, claro que sí. La lectura de Rin Renacuajo de Rafael Pombo. Excelente, me encanta. Puedes enviarlo a profesmelos@teleantioquia.com.co y genial que nos envíen todo eso que hacen, porque además otros niños y niñas se pueden animar viendo cómo lo hacen otros. Y profe, muchas gracias. Le doy un saludito a toda mi institución de la Diego Chavarría Misas y a mi familia. Angeli, un placer tenerte en Profes Melos nuevamente. Muchas gracias, profe. Nos vemos pronto. Gracias por esta recomendación tan buena.
Chao. Mucho gusto, chao. Bueno, niños y niñas, la invitación es leer, disfrutar los libros, conocerlos, desarmarlos, tocarlos, olerlos y entonar las lecturas que hacemos para que sean más provocativas para nuestros oyentes. No se vayan, que sigue la profe Yasmín con su maravillosa clase de artística. Chao. Mi nombre es Ana Sofía Montoya Ríos, tengo 11 años y estoy en el grado 5º. Yo juego a la doctora y yo invento por ahí muchas cosas y le como a mi mamá el algodón, el alcohol, con mis amiguitas que se llama Michelle Valeria y Michelle Diana. Cuando yo sea grande quiero ser doctora o arquitecta. Pude compartir mucho con mi familia y le pude ayudar a mi mamá mucho con los deberes de la casa. Lo que no me gustó fue que no pude estar con mis compañeros y mi profesora. Cuando estábamos en la pandemia, yo veía a profes Melos y me gustaba mucho ver matemáticas y español. Chao, profes Melos. Y niñas melas, entonces vamos a iniciar con nuestra clase de artística luego de esa maravillosa clase de español. Y bueno, ahorita les contaba que hoy vamos a trabajar ese tema de profundidad y perspectiva. Resulta que, como les contó la profe Aleja, por acá tengo un diorama, ustedes lo hicieron el año pasado con ella, y hoy lo vamos a trabajar para poder explicar un poco y que ustedes entiendan de una mejor manera qué es eso de la profundidad y perspectiva. Entonces miren aquí lo que pasa. Lo voy a mover aquí un poco y se van a dar cuenta que aquí está generando como la ilusión de que hay como una habitación, ¿cierto? Es como el interior de una casa, vemos una puerta, vemos que por acá también hay un cajón, vemos por acá como una ventana. Entonces resulta que miren lo que pasa aquí. La forma como está construida este diorama me hace a mí o me da la sensación de que este espacio o esto que estoy viendo acá está en 3 dimensiones. Entonces vamos a dejar el diorama por acá porque ahorita también vamos a construir uno y vamos a ir entonces al tablero para que ustedes entiendan un poco más entonces sobre este tema y cómo vamos a llegar a eso. Entonces vamos a tener 2 metas. La primera meta es entender las técnicas básicas de la profundidad y la perspectiva en el arte. Y la segunda, elaborar creaciones artísticas poniendo en práctica las leyes de la perspectiva. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos, profe, es que cuando hablamos de eso de leyes, como que pensamos en otro montón de cosas. Y no, resulta que aquí hablamos de leyes básicas. Como cualquier técnica, debemos tener en cuenta algunas, digamos, recomendaciones para poder llegar a eso que tenemos. Porque todo, digamos, que se desarrolla a partir de una técnica, hay que saber cómo se hace para llegar a eso. Entonces vamos a iniciar primero entendiendo qué es la profundidad. ¿Qué es eso de la profundidad? Entonces nos dice que la profundidad viene del latín profunditas, que es la cualidad de lo profundo. Entonces, aquí vemos una imagen, vemos como que hay un túnel, podríamos decir que es un túnel que se hunde y que se hunde y que va y que va, y que digamos que nos genera como que hay un vacío hacia adentro. Entonces, esa profundidad
es una característica de los objetos tridimensionales. ¿Cómo así, profe, que objetos tridimensionales? Yo voy a sacar por acá mis cubitos de la caja Botero y les voy a mostrar. Esto es un cubo, ¿cierto? Lo puedo tocar, puedo sentir que tiene los lados. Y entonces, ¿qué es la profundidad? Tiene este, que es el alto, que es el ancho, pero tiene a su vez este ladito que me está diciendo que es profundo y que me dice que este cubo es coquito o pues como si fuera coco por dentro, ¿cierto? Entonces, eso es la profundidad. La profundidad es una característica de los objetos tridimensionales. ¿Y qué son los objetos tridimensionales? Lo que yo puedo tocar, ¿cierto? ¿Qué pasa con la perspectiva? Ahora hablando de la perspectiva. La perspectiva es esa característica o esa capacidad de convertir esos objetos que están en un plano, llamémoslo una hoja, por ejemplo, y que nos da la ilusión de que tienen esa profundidad. Entonces, eso de lo profundo es una característica, ya sabemos, de esos objetos físicos, pero a través de la perspectiva podemos generar esas ilusiones ópticas que digamos, que le dicen al ojo, uy, aquí esto está profundo, uy, mire, este está más lejos que este porque este está más cerca. Entonces, eso es la perspectiva, esa capacidad de nosotros poner en un plano, como en este caso, por ejemplo, un dibujo, y a través de unas líneas generar esa ilusión óptica de que es algo profundo, ¿cierto? Entonces, observen ahí, miren que ahí hay una serie de personas, podríamos decir, como en un cubo, ¿cierto? Hay unas personas que están hacia adelante, que podríamos decir están un poquito más cerca de nosotros, y hay otras personas que están como en el fondo. Entonces, mire, las líneas que hay hacia arriba son las que me generan también esa ilusión óptica, ¿cierto? Entonces, esa es la perspectiva. Pero resulta que para hablar de la perspectiva debemos hablar de unos, digamos que son como unos términos que son muy importantes y que debemos tener en cuenta a la hora de nosotros sentarnos a hacer un dibujo o una creación, pues digamos en 3 dimensiones, generando la perspectiva. Entonces, lo primero es el punto de fuga. Uy, profe, ¿qué es eso del punto de fuga? Pues bueno, resulta que el punto de fuga es un punto imaginario donde converge la vista del espectador, generando una ilusión de profundidad. Entonces, observen ustedes ahí esa imagen que tenemos y se van a dar cuenta que esa carretera me está llevando como un punto allá. Y si empezamos a observar, ya vamos a quitar el cielo, vamos digamos, a verlo de una forma más simple, nos vamos a dar cuenta que todas esas líneas que están creando ese dibujo me están llevando hacia un punto que es este del centro. Y miren acá, me genera estas 2 líneas que me están creando la carretera, me están llevando a este punto de acá, ¿cierto? Se los voy a mostrar aquí con un ejercicio súper simple para que ustedes lo puedan entender. Y aquí lo tengo. Miren pues, esto es como un edificio. Vamos a ver si me lo logran ver. Yo aquí tengo mi punto de fuga. Y mi punto de fuga, tengo por aquí una lana roja, que es con la que yo les voy a comprobar eso. Entonces, miren acá. Yo podría decir que estoy mirando como si estuviera parada sobre uno de los edificios, ¿cierto? Y estoy mirando hacia abajo. ¿Qué pasa? Todas las líneas de mi dibujo me están llevando a un punto. Ese es el punto de fuga y vamos a comprobarlo. Entonces, profe, ¿de verdad sí se está llevando todo al punto de fuga? Pues bueno, marqué mi punto de fuga y vamos a empezar a medir. Miren acá, vamos a ir para otra línea. Todas esas líneas que ustedes están observando ahí me están llevando a mi punto de fuga. Miren acá. Y eso es lo que me está generando una perspectiva. Si no tuviese mi punto de fuga, si no tuviese aquí otra línea que se llama la línea de horizonte, que ya la vamos a ver, pues no podríamos generar esa perspectiva. Entonces, lo que me invita a este dibujo es como si estuviera yo sobre la terraza de un edificio y estuviese mirando hacia abajo. ¿Y qué lo genera? El punto de fuga. Miren acá. ¿Sí ven que todas estas líneas me llevan? Entonces, ahí está un poco lo que es ese punto de fuga, para que lo podamos entender. Ahora les decía, hay otro aspecto muy importante cuando vamos a trabajar perspectiva. Bueno, aquí vamos a ver un poquito lo que es el punto de fuga. Miren ustedes acá.
Resulta que dependiendo de donde esté parado el sujeto, pues el sujeto va a empezar a ver diferentes puntos de fuga o le va a empezar a cambiar, digamos, ese punto de fuga. Eso para trabajarlo en la vida real, ¿cierto? Si, por ejemplo, nosotros estamos en una ciudad, entonces nos paramos, digamos, en una esquina, vamos a ver el punto de fuga diferente. Miren, por ejemplo, en la primera ilustración, aquí vemos que no existe un punto de fuga por la posición en la que está, aquí este niño. Ahora vamos a ver la segunda y vemos que como él está corridito de la casa, miren donde me está generando el punto de fuga. Aquí es donde se están encontrando todas esas líneas. Ahora, resulta que este niño se paró como en una esquinita de la casa. ¿Qué pasó? Me generó 2 puntos de fuga, que ya vamos a ver eso de los puntos de fuga también cuando se genera 1, cuando se generan 2. Y miren acá, este niño está como si estuviera metidito en un hueco. Ahí ven que el punto de fuga cambió, porque la vista es como si fuese a verlo un adulto o lo fuese a ver un niño. Miren que el punto de fuga también cambió un poco. Entonces, ahí miren por aquí que dice, hay tantos puntos de fuga como direcciones en el espacio. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, dependiendo de donde nosotros empecemos a observar y dependiendo de la posición en la que nosotros estemos, pues vamos a encontrar diferentes puntos de fuga. Profe, ¿y por qué en la realidad? Pues bueno, porque cuando nosotros observamos todo ese entorno que tenemos, ahí es donde vamos a empezar a entender un poco mejor esto para poderlo pasar al papel, a un lienzo. Cuando nosotros ya pasamos eso por nuestro cuerpo, pues digamos que lo podemos hacer de una forma más sencilla. Entonces miren acá, resulta que los puntos de fuga pueden ser el punto de fuga, pues o perspectiva frontal, que solamente me genera un solo punto de fuga. Entonces ahorita miramos por aquí esta ilustración, solo hay un punto de fuga. Todas las líneas me están llevando a un solo punto de fuga. También hay otra que es la perspectiva oblicua, que se me generan 2 puntos de fuga. Miren que ahí con la imagen que teníamos anteriormente, depende de donde esté parado el sujeto, ¿cierto? Entonces, aquí, en la segunda ilustración, en el árbol que hay abajo, me generó 2 puntos de fuga, porque digamos que el sujeto está ubicado desde otro lugar diferente. Y ahora viene la tercera, que es la perspectiva aérea, que es casi como si estuviésemos mirando desde arriba, pero en una esquina, ¿cierto? Y me está generando 3 puntos de fuga. Entonces, ahí en esa imagen que tenemos, por ejemplo, del edificio, es como si yo me parara en una esquinita. Por ejemplo, la perspectiva oblicua que me genera 2 puntos de fuga, pero como si me elevara sobre eso. Entonces ahí, ¿qué pasa? Me genera 3 puntos de fuga, uno aquí y uno aquí. Miren que todas las líneas me están llevando a esos 3 puntos. Entonces, ahí estaba eso del punto de fuga, que además es muy interesante cuando estamos aprendiendo ese concepto. Por ejemplo, sentarnos a mirar y observar los que viven en las ciudades, los que viven en los pueblos, los que viven en los campos, empezar a encontrar puntos de fuga e incluso dibujarlos. Y ahora les decía que también hay otro aspecto muy importante y es la línea de horizonte. Entonces, la línea de horizonte es una línea imaginaria. Nosotros, ¿cómo podemos, digamos, que observar esa línea de horizonte muy bien? Pues los que de pronto conocen el mar han visto que el mar atraviesa una línea. Esa es la línea de horizonte, ¿cierto? Pero todo tiene líneas de horizonte. Lo que pasa es que cuando nos paramos en el mar o cuando nos paramos en una pradera, es donde la podemos observar de una manera pues como más clara, ¿cierto? Entonces aquí está la línea de horizonte. Y miren que estas son fotografías. Ahí está el mar, miren la línea de horizonte. Que incluso cuando estudiemos, por ejemplo, fotografía, que a veces le dice el profe, uy, no, la línea de horizonte te quedó torcida. ¿Por qué es? Porque yo cogí mi cámara y la torcí un poquito. Entonces, esa es la línea de horizonte. Y miren acá, otro paisaje con la línea de horizonte y miren un punto de fuga acá. Miren que eso también sucede en la fotografía. Ahí ese camino me está llevando aquí a un punto de fuga. Miren, todas las líneas, tanto la línea de horizonte como esas líneas me están apuntando a ese punto de fuga. Y aquí es donde se unen estos 2 conceptos de punto de fuga y de línea de horizonte. El punto de fuga siempre está sobre la línea de horizonte. Entonces ya sabemos, cuando vamos a hacer un dibujo, profe, bueno, voy a marcar mi línea de horizonte y voy a poner 2 puntos de fuga. Y desde ahí empiezo a tirar mis líneas y a generar eso que se conoce como perspectiva. Aquí hay un ejemplo muy bonito
para, digamos que, poder determinar mejor esa línea de horizonte. Entonces, hay una mesa. Supongamos que esta mesa la está mirando un niño. Además, porque hay algo importante con la línea de horizonte, y es que la línea de horizonte siempre va a estar apuntando hacia la altura de nuestros ojos. Es decir, mi línea de horizonte desde el tamaño que yo tengo va a ser diferente a la línea de horizonte que va a tener, digamos, un niño pequeño, ¿cierto? No es que se mueva la línea de horizonte, sino que, por ejemplo, acá, la línea de horizonte para el niño pequeño en la primera imagen mirando una mesa, pues va a estar abajo, ¿cierto? Y para un adulto esa línea de horizonte va a estar sobre la mesa. Entonces ahí miren la diferencia. Línea de horizonte es la misma, si ustedes se dan cuenta, tanto esta como esta son las mismas, están, digamos, ahí con la misma inclinación, pero una está abajo y otra está arriba, porque la línea de horizonte siempre va a apuntar hacia donde apuntan los ojos. Entonces vamos a practicar. Entonces yo les dije a ustedes que había hecho por acá un diorama, que ya lo habían hecho con la profe Aleja, y bueno, súper fácil, ya ustedes miraron cómo se elabora. Para los que no vieron la clase vamos a volverlo a mirar, pero aquí es súper importante hablar de algo. Y es que cuando estamos trabajando perspectiva tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, si yo fuera a poner algunos elementos aquí sobre mi diorama, pues tendría que tener en cuenta lo que estamos hablando, que es la perspectiva y la profundidad. Si, por ejemplo, yo tengo el objeto aquí, en esta punta, que es como casi saliendo del diorama, entonces el objeto tendría que ser más grande. Pero si ese objeto estuviera más al fondo de la habitación, tendría que ser más pequeño, por la ley de perspectiva. Recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, vemos un dibujo y vemos que hay unos árboles más grandes, quiere decir que esos árboles están más cerca. Y esos árboles que están más pequeños están más alejados. Así es que nosotros logramos en el arte y en el dibujo la perspectiva. Entonces, miren pues, aquí tengo el diorama que nace a partir de un cuadrado. Miren acá. Acá yo ya lo traía recortado, pero miren. Entonces, ¿qué hice? Miren, hice un cuadrado, empecé a hacer esos pliegues, ¿cierto? Y acá hay algo muy importante. Miren ustedes. Si yo pongo, por ejemplo, mi dibujo así, ustedes se van a dar cuenta que ¿qué pasa con estos árboles? Están torcidos, ¿cierto? Pero es porque si yo armo mi diorama en este caso, miren que ya me va a quedar, digamos, derechos. ¿Por qué? Porque estos árboles tienen que estar en concordancia con esta línea de acá. Si yo hago, por ejemplo, mis árboles derechos, pues no voy a generar la ilusión de perspectiva, que recuerden que la perspectiva en el arte es una ilusión, porque solo la profundidad la tienen esos objetos físicos, esos objetos tridimensionales, y desde la perspectiva es que yo logro, digamos, que decirle a mi ojo que ahí hay algo profundo. Entonces aquí está. Miren, podríamos hacer cualquier cosa con estos dioramas. Ahora, miren acá, resulta que aquí atrás y aquí adelante está marcándome mi punto de fuga. ¿A dónde están llevando todas estas líneas? Están llevando aquí a la esquina de este diorama, ¿cierto? Entonces, bueno, ya yo aquí es donde viene la parte artística y es empezar a colorear. Entonces, ustedes van a imaginar qué podrían hacer aquí a través de los dioramas. Primero les aconsejo que lo hagan con lápiz, porque puede pasar que se equivoquen. A la profe le pasó que empezó a hacer el diorama y le quedaron los árboles torcidos, porque, claro, cuando yo lo tengo aquí en 2 dimensiones, pues digamos que lo podría hacer y no se me vería diferente, pero cuando yo lo armo, aquí es donde empieza a hacerse la magia, ¿cierto? Entonces vamos a empezar, como es una carretera, yo voy a empezar a pintar. Voy a empezar a pintar, a ver. Miren acá, ya es que ustedes tengan mucha, pero mucha imaginación. Miren que los paisajes que yo hice en los 2 dioramas son diferentes. Uno es el interior de una casa y si observamos, si ustedes observan, por ejemplo, su entorno, se van a dar cuenta que todos los espacios tienen esa tridimensionalidad al estar en este mundo físico, ¿cierto? Entonces, en el arte, ¿cómo lo podemos representar?
Entonces ya saben, la perspectiva nos ayuda a hacer esas representaciones de esa realidad y la podemos, digamos, mirar acá. Bueno, ahora voy a pintar mis árboles. Bueno, voy a pintar, por ejemplo, entonces, este arbolito de acá. ¿Qué pasa? Hay digamos, otra clavecita que podemos utilizar cuando estamos trabajando perspectiva. Y es que entre más alejado esté el objeto, entonces digamos que los objetos empiezan a ser como más oscuros. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de esto? Cuando observamos las montañas. Cuando nosotros vemos las montañas, vemos que hay unas como que están detrás y se ven un poco más oscuritas. Pues, ¿por qué se ven oscuras? Porque están mucho más lejos. Todo eso que nosotros vemos es perspectiva, ¿cierto? Eso que vemos en el mundo real, al pasarlo aquí a una obra de arte, pues digamos que ahí es donde empezamos a ver la perspectiva. Por allá habíamos hablado ya en una clase de un señor que fue un gran artista por allá que se llamaba Filippo Brunelleschi, que fue un arquitecto, y resulta que fue él el que empezó a darse cuenta de todo eso, porque cuando hablábamos de la Edad Media, cuando veíamos por allá el arte bizantino, nos dábamos cuenta que todos esos cuadros de la Edad Media, todo eso que hacían en la Edad Media, no tenía eso que se llamaba perspectiva, sino que lo dibujaban como solamente en un plano, ¿cierto? Y él fue desde la arquitectura donde empezó a hacer sus estudios, y ahí fue donde todos los demás artistas ya empezaron a poner en práctica aquí, en las expresiones artísticas, eso que él se había dado cuenta desde la arquitectura, desde la ingeniería. Cuando nosotros, por ejemplo, visitamos una iglesia, ustedes se dan cuenta, las cúpulas, por ejemplo, que tienen esa forma circular, ahí hay un montón de perspectiva. Y ahora, ¿cómo pasamos eso, profe, a una obra de arte, a un cuadro? Pues bueno, aquí están unos tipsitos para que ustedes sigan explorando. Entonces aquí vamos a ver cómo va mi diorama. Denlo acá. Y bueno, entonces yo voy a poner en práctica eso. Profe, los árboles que están más lejitos voy a ponerlos más oscuros, o las montañas. Entonces este es mi verde más oscuro. Voy a pintar estas montañas de un verde más oscurito. Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes lo pueden hacer en casa con colores, con crayolas, con todas las herramientas que tengan allá a la mano. Y miren, y vamos a pensar en otros espacios. ¿Qué otros espacios podemos generar así en dioramas y que se nos vean en 3D? Y ahora lo que yo les decía, cómo empezar también a agregarle objetos a estos dioramas, teniendo en cuenta la ley de la perspectiva. Es decir, si están más cerca del borde, pues los objetos seguramente se deben ver más grandes. Y si están más lejos, se deben ver más pequeños. Y eso, a la hora de hacerlo en un dibujo, pues se van a dar cuenta de qué forma funciona. Miren acá. Voy a irlo armando para que ustedes lo vayan viendo. Miren acá. Aquí está mi diorama. Bueno, ahora ustedes se imaginan, por ejemplo, yo ponerle a esta carretera un carro. Que empezara el carro, ay, profe, pero no lo podría poner a andar, porque si pongo el carro acá, según la ley de la perspectiva, si mi carro empezara a irse hacia el punto de fuga, se tendría que hacer cada vez más pequeño, ¿cierto? Entonces, miren ahí. Esa es la invitación a que nosotros empecemos a pensar cómo desde lo que observamos a nuestro alrededor, todo eso que vemos de forma física, cómo lo trasladamos al arte, ¿cierto? Digamos que eso también es dependiendo de lo que nosotros queramos con el arte, porque recuerden que también habían movimientos, por ejemplo el cubismo, donde no pretendían representar la realidad. Pero aquí, digamos, como técnica es muy interesante que nosotros todo eso que vemos vamos a empezar a pensar cómo puedo llevarlo a una obra, ¿cierto? Voy a continuar aquí pintando entonces mi cuadro. Vamos a ponerle este. Bueno, y también cuando nosotros, por ejemplo, observamos las montañas, que es lo que tenemos aquí en Antioquia más cercano, ustedes sí ven que vemos muchas tonalidades. También tiene que ver con eso de la perspectiva, con eso de más lejano, más cercano. Todos esos tonos que nos van dando las montañas, pues tienen que ver con eso, con esa perspectiva, digamos, dentro del dibujo.
Vamos a ver aquí, voy a pintar mi diorama. Y aquí está. Aquí se va generando. Miren pues. Y lo mismo la carretera. Bueno, voy a utilizar por aquí un gris para no ponerle ese negro. Voy a empezar a hacerle unas lineecitas. Como si fuera a colorear esa vía. Y miren, cuando por ejemplo ustedes vayan viajando en un bus o cuando vayan con las familias por ahí de paseo y tomen por ejemplo carretera, se van a dar cuenta que ahí ustedes pueden observar ese punto de fuga en la realidad. A medida que nosotros observamos y sobre todo en esas carreteras, pues ahí es donde se puede observar que son rectas. Así lo vamos a ver. Vemos que esa carretera como que hacia adelante se va haciendo como chiquitita, chiquitita, y es precisamente por eso. Primero por la línea de horizonte, ¿cierto? Y segundo por ese punto de fuga, porque todas esas líneas me van llevando allá. Entonces miren acá. Cuando ya lo tengo, yo lo termino ahorita después de pintar y miren lo que voy a hacer. Simplemente lo voy a unir acá atrás con cinta para que ustedes lo puedan ver. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí está. Miren, pues. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Miren lo que va generando. Cuando ustedes, como les digo, cuando vayan viajando se van a acordar de la clase de artística. ¡Ay, sí! Le van a contar al papá, a la mamá, a los hermanitos dónde se está generando ese punto de fuga y por qué se genera. Porque todas estas líneas, miren, aquí está la línea de horizonte y aquí está mi punto de fuga. Entonces, bueno, resulta que ahorita luego del recreo tenemos una sorpresa. Porque ¿cómo les parece que por allá en Marinilla, en el municipio de Marinilla, se generó un gran mito y a partir de eso, de la perspectiva? Entonces, ya viene Espinita a contarles esa historia, qué fue lo que pasó en Marinilla, por qué desde la perspectiva, y van a ver ese rollo que se armó. Así que sigan conectados que ya viene Espinita a contarles esa historia. Hay colores diferentes, hay técnicas y hay motivos, hay trazados que definen diferentes objetivos, pero todo lo que hagamos, hasta de forma intuitiva, obtendremos resultados según nuestra perspectiva. En artística es igual, porque es tan grande su embrujo, que en un papel, aunque es plano, logramos que en un dibujo se vean cosas como la profundidad alcanzada y en dónde estaba la mira del mismo focalizada. Eso es a grandes rasgos los que nos muestra el contorno de vista y profundidad. Miradas en nuestro entorno con técnicas como estas, tan vigentes como antes, todos ustedes serán magníficos dibujantes. Hola, yo soy Gilia Giselle Gómez Chaverra y en compañía de mi prima Salomé Londoño Bedoya estamos haciendo el susurrero. La temática es de Miraculous. Lo hicimos de Tiki, Muyo y Plaga. Ahora les voy a leer un cuento que se llama La Tortuga Gigante por Horacio Quiroga. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era el director del zoológico, le dijo un día:
en bajarla, porque la muy hedionda dice que muy gorda está, de tanto comer y comer la colmilluda. Toitica la hierba y rastrojos se hartó, y el cura de la iglesia hasta le prendió una vela, pa' que la virgencita la baje de un jalón. La vaca en la torre está muerta de la risa, porque ella solita fue la que se subió. Allá en las montañas de mi linda Marinilla, la Esparta colombiana donde se amañó mi Dios. Ay, no, es que vean, ahora que estaban hablando de ese tema tan interesante de la perspectiva y la profundidad, yo les quería contar y les quería cantar esta canción, ay, de un amigo mío especial que se llama Lolo, que imagínense que escuchó ese mito de la vaca en la torre y pues compuso esta canción que les acabo de cantar. Resulta que todo ese rollo del mito de la vaca en la torre que decían que los marinillos decían, vea, ay, no, es que el Marinilla le creció hierba a la torre de la iglesia. Y cuando le creció hierba a la torre de la iglesia, en vez de los marinillos ir a cortar la hierba, subieron una vaca que se comiera la torre de la iglesia, no, la hierba de la torre de la iglesia. Aquí, este cuadro que ustedes están viendo ahí en el tablero es un cuadro que está a la entrada de la Casa de la Cultura del municipio de Marinilla y es donde explican qué fue lo que pasó realmente. Y era una cuestión de perspectiva, cuando hace muchos, pero muchos años por allá, cuando Marinilla todavía no estaba tan poblada, se veían las montañas allá atrás. Y se veían como las vacas encima de la torre de la iglesia, pero era una cosa de perspectiva. Vamos a hablar con William. A ver, William, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, William. ¿Cómo te pareció el tema de hoy? Me parece muy chévere, me gusta mucho la perspectiva. También me gusta mucho dibujar. ¿Te gusta mucho dibujar? Ay, William, ¿y ya conocías eso del punto de fuga, de la línea de horizonte? Sí. Sí, William. ¿Y tienes muchos dibujos? Sí, más en mi computadora, que es que yo uso mucho la computadora para dibujar. Ay, ¿en qué programa dibujas? Un programa llamado Paint. ¡Ay, tan chévere! Y ahí se pueden hacer creaciones muy bonitas a partir de la línea de horizonte, del punto de fuga y todas esas cosas hermosas que nos da la tecnología, ¿cierto? Esas posibilidades. Sí. William, ¿y cómo te pareció el cuento de este mito que hay en Marinilla? Un poco raro. Cierto que es muy raro, es que imagínate, todo era cuestión de perspectiva. Mira, si tú observas bien ese cuadro que hay ahí en el tablero, pues mira, se ve como si la vaca... ¡Ay, William! ¡Ay, se nos fue William! Pero bueno, les voy a contar a todos los niños melos que miren, ustedes observan ahí, ¿cierto? Entonces, como miren allá atrás está la línea de horizonte y como las montañas son más altas, ahí pareciera que esa vaquita estuviera comiendo pasto encima de la torre de la iglesia. Y de ahí viene el mito de la vaca en la torre. Por eso es que las fiestas populares del municipio de Marinilla se llaman la fiesta de la vaca en la torre, por ese mito. Y si se dan cuenta que es algo, una cuestión de perspectiva, vean. Ustedes se imaginan uno subir por allá a la torre de la iglesia una vaca y cómo pesará de harto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasaba. Para cuando ustedes por allá les cuenten la historia y digan, ay, en Marinilla subieron por allá una vaca en la torre, les digan, no, no, no. Eso tiene que ver con la perspectiva, porque de la forma en que todos miraban, pareciera que esa vaca estuviera arriba. Les voy a terminar de contar y de cantar este mito que hizo ese hombre maravilloso que se llama Orlando Jiménez, más conocido en el mundo artístico como Lolo, y que, escuchando esta historia de la vaca en la torre, escribió esta canción. Miren pues. La vaca en la torre está muerta de la risa, porque ella solita fue la que se subió. Allá en las montañas de mi linda Marinilla, la Esparta colombiana donde se amañó mi Dios. Y si buscas
usted no cree en estos cuentos montañeros, venga pa' acá y le muestro lo que se pierde usted, que lo más bueno que tiene el oriente antioqueño es este hermoso pueblo berraco como un buey. Y vamos a recibir la llamada de Estefanía desde Itagüí. ¡Hola, Estefanía! Hola, chiquita. ¿Cómo estás, Estefa? Bien, ¿y usted? Ay, muy bien. Aquí yo muerta de la risa con ese mito, ¿cierto? Sí. Estefa, ¿tú te imaginas uno subir una vaca a la torre de la iglesia? Sí. Uy, no, eso sería muy difícil, ¿cierto? Sí. Estefa, ¿y cómo te pareció la clase con la profe Yasmín? Interesante. Sí, aprendiste muchas cosas. Sí, pero nosotros ya habíamos hecho un cuadrodrama. ¡Ay! ¿Ya lo hiciste? Sí, está en el colegio porque nos lo pidieron. ¡Ay! Lo hicieron para el colegio. Y si te das cuenta, Estefa, como todas esas leyes de la perspectiva, pues nos permiten hacer esos objetos ahí tan bonitos que nos generan como tanta intriga, ¿cierto? Sí, señora. Estefa, por ejemplo, tú en la biblioteca, a ti te gusta leer, ¿cierto que sí? Sí, señora. ¿Y tú has visto que hay unos cuentos que cuando uno los abre, ¡oh!, como que se le levantan todas esas ilustraciones y son como cuentos que uno dice, uy, en 3D? ¿Sí los has visto? No. Bueno, hay unos cuentos por ahí muy bonitos que también, digamos que aplica con este mismo principio, ¿cierto? Que cuando los abrimos empiezan como a salir las imágenes. Y entonces ahí también observamos la perspectiva. Cuando, por ejemplo, abrimos el libro, vemos que hay unas imágenes que están mucho más grandes porque están adelante, ¿cierto? Entonces, cuando hablábamos de la perspectiva es precisamente eso, como los dioramas. Es como si en el libro tuviéramos muchos dioramas y abríamos y ahí se ven hermosos. Sí, señora. Bueno, Estefa, entonces sigue pues ahí practicando toda esa perspectiva y ojalá nos compartas también entonces ese cuadrorama que tienes en el colegio para que todos los niños también se motiven así como yo sé que el año pasado hicieron muchos, pero entonces que este año lo hagamos teniendo en cuenta esas leyes de la perspectiva y que lo pongamos en práctica. Entonces, yo me voy a despedir de todos los niños y niñas melas cantando la canción. La vaca en la torre está muerta de la risa, porque ella solita fue la que se subió allá en las montañas de mi linda Marinilla, la Esparta colombiana donde se amañó mi Dios. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene interpretación en lengua de señas colombiana. Este contenido puede verse